Estamos aquí delante de ti, dispuestos a escuchar tu santa voz. Queremos oír la predicación de tu palabra. Seas tú, Señor, abriendo nuestros oídos, nuestro corazón, nuestra mente, para recibir tu palabra, para aceptar tu palabra y para obrar tu palabra. Que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Ayúdame, Señor, a mí a exponer claramente este texto de la Biblia y a aplicarlo a la vida de los hermanos, de la familia de Dios, para que cada día seamos más santificados, pero también para aplicarlo sobre aquellos que aún no han conocido a Cristo, para que vengan a la fe salvífica. Todo esto te lo suplicamos en nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Este es el sermón correspondiente al día 1 de septiembre de 2019, titulado El Rey responde a la trampa de sus adversarios. El Rey responde a la trampa de sus adversarios. Y está basado en el Evangelio de Mateo 22, del 15 al 22, como hemos venido estudiando la palabra de Dios secuencialmente. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le ruego, puestos todos en pie, leo en su favor. Esto dice el Espíritu Santo a su iglesia, ríos de gracia en este día. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tentarle a Jesús, cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, ¿por qué me tienen trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se le enseñaron. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, respondieron. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Palabra de Dios. Bueno, como dice el versículo 15 en su inicio, entonces, esto nos indica que este pasaje que hoy vamos a estudiar es consecuente o es siguiente a los anteriores. Y recordamos qué estaba pasando. Era el martes de la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesús. Estaba celebrando en Jerusalén la fiesta de la Pascua. Le hicieron una entrada muy especial a la ciudad de Jerusalén, le loaron, el otro día secó la higuera. En fin, en ese martes el Señor Jesús va al templo. ¿A qué va al templo? A orar, a tener comunión con el Padre. Y estando ahí en el templo, se da cuenta cómo los mercaderes de la fe habían dañado, habían corrompido la fe, y los expulsó del templo. Y luego vienen algunos ciegos y cojos y él los sana. Entonces los muchachos, los jóvenes, al ver esto, prorrumpen en alabanzas al Señor, y él recibe esas alabanzas. Allí estaban los directores del templo, algunos fariseos. Recordamos, era la fiesta de la Pascua de los judíos, la fiesta de los panes sin levadura. Todos estaban reunidos allí y sin duda alguna miraban lo que estaba haciendo el Señor Jesús y se preguntaban: ¿y este qué? ¿Por qué hace esas cosas? ¿Quién es? Ya la gran mayoría de ellos sabía del ministerio de Jesús, porque ya llevaba 3 años en este trabajo. Ya conocían que él había sanado enfermos, había dado vista a los ciegos, había hecho saltar a los cojos, predicaba la palabra del Señor, predicaba el año agradable del Señor. Pero no querían reconocerlo como Rey Mesías, porque era una amenaza para su categoría, para su estatus personal, para su estatus religioso. Donde ellos siguieran a ese maestro, ellos tenían que opacarse para que brillara la luz. Entonces estaban realmente enojados.
y le increpan. Bueno, ¿y tú con qué autoridad o en qué nombre haces estas cosas? ¿Por qué lo haces? ¿Quién dijo que para hacer el bien había que pedir permiso? Pero ellos se van a formar de furrusca, digámoslo así, al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le responde con 3 parábolas. Con 3 parábolas, las cuales ya estudiamos. Pero los tercos adversarios del Mesías no tuvieron con esas 3 parábolas, no se aquietaron con esas 3 parábolas, sino que se enfurecieron más. ¿Y por qué se enfurecen? Primero, porque las parábolas estaban dirigidas a ellos. Ellos comprendieron, wow, nos está hablando a nosotros y nos está hablando duro. Pero lo segundo es que ellos quedaron en una encrucijada. No sabían qué decir, no podían tener respuestas, porque lo que el Señor les estaba diciendo realmente era la verdad. Y les inquietaba, ellos no podían dar respuesta, no podían seguir increpando, no podían hacer nada. Y eso les causa enojo. Entonces ellos arman un complot en su contra. Veamos cómo se desarrolla esta historia. Y la vamos a ver en 2 aspectos. La trampa de los adversarios del rey y la maravillosa respuesta del rey a sus adversarios, a la trampa de sus adversarios. Pues vamos a leer allí el versículo 15. Dice: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa. En sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas de las apariencias. Ahora, danos tu opinión. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Está permitido pagar los impuestos al César o no? ¿Tú qué dices? El primer aspecto que nos muestra el texto acerca de la trampa de los dirigentes judíos es que los fariseos se salieron del templo para tramar la trampa. Ellos tramaron una trampa. Ellos no fueron ingenuos ahí que, bueno, vamos a mirar a ver qué hacemos. No, ellos se fueron, se confabularon, cranearon bien el asunto. Había que ponerle una trampa bien puesta para que, como dice Lee, cayera por sus mismas palabras. Los fariseos salieron de ahí del templo porque no soportaron la confrontación del Señor. Estaban furiosos porque no le habían podido hacer caer. Pero ellos de todas formas querían minar el llamado, el ministerio, la autoridad del Señor Jesús. Y vemos en esta confabulación una extrema maldad y una hazaña con la cual los adversarios del Señor, aquellos fariseos, estaban haciéndole la trampa. Eran enemigos, ellos eran enemigos declarados, eran enemigos malos. ¿Por qué eran malos? Porque ellos no entendieron la razón. Desde las 3 parábolas el Señor Jesús les evidencia su pecado, les hace ver el juicio de Dios, pero también les da la oportunidad. Esto, lo que le habla las 3 parábolas es para que ellos se arrepientan, se vuelvan de sus malos caminos. Pero ellos, en medio de su maldad, no quisieron aceptarlo. Al contrario, eso fue como un combustible que inflamó la llama de su odio en su corazón. ¿Y qué hacen? Vamos a hacerle una trampa al Señor. O no al Señor, vamos a hacerle una trampa a ese maestro. Pero dice el versículo 16: entonces enviaron a algunos de los discípulos, de sus discípulos, junto con los herodianos. Así son los tramposos, así son los viles. No van ellos mismos, no tuvieron valor para ir ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos sabían que estaban pecando. En realidad ellos no estaban tramando que Jesús cayera en una trampa. Ellos estaban tramando que Jesús cayera en la trampa. ¿Para qué? Para matarlo, para que tuvieran razones de ser crucificado, para matarlo. Entonces ellos sabían que estaban pecando y no iban a ir ellos mismos para que Jesús les respondiera.
Entonces, ¿qué hicieron? Llamaron a unos discípulos de ellos, a unos discípulos de los fariseos. Seguramente jóvenes, inexpertos, jóvenes aprendices, jóvenes enceguecidos por su pasión y obedientes a sus líderes. A mí me hace reflexionar esto y me hace acordar del pastor Julio Benítez, que él dice que no hay nada más peligroso que un carismático recién convertido, que hay que dejarlo por lo menos remojando unos 3 años, porque se convierte en un tipo de estos discípulos jóvenes, inexpertos, aprendices, llenos de pasión, que no les importa a quién arrolla. Pues supongo que así eran estos líderes judíos, aquellos, discípulos de los líderes judíos, apasionados. Ellos tenían celo por su fe tradicional, por lo que le habían enseñado sus maestros, y ahora llegó el tiempo de hacer defensa de la fe que le enseñaron mis maestros, y no importa a quién arrolle. Estos fueron los que fueron a atenderle la trampa al Señor Jesús. Pero también dice que se unieron a los herodianos, y esto es una unión perversa. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los herodianos? Los herodianos eran un grupo de fariseos que obraban en favor de Herodes, eran simpatizantes de Herodes, se acomodaron al gobierno de Herodes y al gobierno de Roma. Ellos eran enemigos, generalmente eran enemigos de los fariseos tradicionales, porque los fariseos tradicionales odiaban al imperio romano. Odiaban a Herodes porque Herodes no era judío, pero él se hizo coronar como rey judío. Entonces lo odiaban. Pero en este momento era muy apropiado unirse con los herodianos. En otras palabras, podemos decir: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, aunque yo haya sido, o aunque él haya sido mi enemigo anterior. ¿Entendieron? El enemigo de mi enemigo se convierte en mi amigo, aunque ya haya sido mi enemigo. No me importa. Si él es mi enemigo, los dos unidos podemos derrotar a un enemigo común. Habían visto al Señor Jesús como su enemigo. Y esto es lo terrible que sucede con los impíos, con los incrédulos y con los fariseos religiosos. Consideran a Jesús su enemigo. Es uno de los problemas de los hombres, e incluso de creyentes cristianos, e incluso líderes cristianos, pastores cristianos, que se convierten en enemigos de Cristo. En su posición, por guardar su honor, su apariencia, su celo religioso, se convierten en enemigos de Cristo. Eso lo vemos hoy en día en la iglesia. Ahora, se unen este par de joyitas, este grupo, los jóvenes apasionados, obedientes a sus líderes, con los herodianos, y buscan tenderle la trampa al Señor Jesús. Ahora, los adversarios, al igual que su padre el diablo, eran astutos. El diablo siempre ha sido astuto. Recuerdan que desde Génesis 3, capítulo 3, versículo 1 dice: entonces la serpiente, que era la más astuta de todas las bestias o todos los animales del campo, le dijo a Eva: la serpiente ha sido astuta, y le impregna esa astucia a sus seguidores para que pongan la trampa al Señor. Y estos adversarios astutos vienen y le dicen: maestro, no le dicen hola a usted, se le dicen: maestro, sabemos que tú eres un hombre íntegro, que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad, y tú no te dejas influir por nadie. ¿Por qué? Porque es que tú no te fijas en las apariencias. O sea, para nosotros tu concepto es valiosísimo, porque eres un hombre recto. Caramba, le abordaron con lisonjas. Tomaron el conocimiento de las virtudes de Cristo y las convirtieron en lisonjas. Lo hicieron
con hipocresía. A simple vista podríamos ver, pero aquí esta gente está alabando al Señor Jesús. No, ellos no estaban alabando al Señor Jesús. Ellos estaban haciéndole lisonjas hipócritas. Ellos reconocieron el carácter de Cristo. Maestro, le dijeron. Decirle maestro, ¿ellos eran qué? ¿Se acuerdan que ellos eran qué? Aprendices, discípulos de los fariseos, y eran herodianos. Y bueno, que un discípulo de otra persona venga y le diga maestro, eso suena como un halago. No lo hicieron como halago. Le dicen maestro. Tú sabemos, maestro, nosotros sabemos. ¿Recuerdan quién más dijo así? ¿Se acuerdan de el capítulo 3 de Juan? Nicodemo. Viene el Señor y le dice, maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios. Ellos sabían quién era Jesús. Ellos no eran ignorantes. Ellos sabían quién era Jesús. Y reconocen sus virtudes. Maestro, sabemos que tú eres un hombre íntegro. ¿Qué quiere decir la palabra íntegro? Santo, sin mancha, perfecto. Sabemos que tú no tienes falta, eres íntegro. Ellos sabían que el Señor Jesús es santo. Ellos sabían que no le podían encontrar mácula al Señor Jesús. Ellos lo sabían. Bueno, y si lo sabían, ¿por qué hicieron trampa al Señor? Ese es el carácter del hombre pecador. Y le dice el maestro, tú enseñas el camino de Dios. El Señor Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, si ellos sabían que Él enseña el camino de Dios, ¿por qué no le seguían? Esa es la hipocresía. Esa es la terquedad de los adversarios del Señor. Y luego dice, enseñas el camino de Dios basado en la verdad. No eres influenciable. ¿Qué quiere decir esa palabra influenciable? Es inmutable. Nada lo inmuta, nada le hace cambiar de su parecer. Aunque venga uno y le dé una influencia, venga el otro y le da otra influencia, él es de una sola línea. Es inmutable. Y dice que no se fija en apariencia. Oh, sabemos que tú no te fijas en apariencias, o sea, tú juzgas las cosas con justicia, eres un juez justo. ¿Qué estaban diciendo aquellos engañadores? Aquellos engañadores estaban reconociendo los atributos divinos en Cristo, porque ningún hombre es perfecto, ningún hombre enseña el camino de Dios basado en la verdad, ningún hombre es inmutable, ningún hombre es juez justo. Ellos reconocieron en Jesús que era santo, el Hijo de Dios, pero no lo aceptaron. Ellos simplemente lo recibían, sin mucho, como un maestro. Y mira, ellos conocían al Señor Jesús. Dice, sabemos, conocemos que eres hombre íntegro y perfecto y que enseñas el camino de Dios. Los adversarios del Señor Jesús habían hecho un estudio previo del Señor Jesús. Conocían, sabían quién era Él. Ellos no fueron a la topa toronda. La pregunta es, tú eres hijo de Dios y conoces a Cristo como estos engañadores conocían a Cristo. Conoces los atributos de Dios, conoces la obra de Dios, conoces el carácter de Dios, conoces el decreto de Dios, el decreto de Cristo. ¿Puedes conocerlo para que cuando vengan los engañadores no te engañen? A mí me asombra cómo los falsos testigos de Jehová conocen a Cristo y conocen la Biblia. Y saben una cosa, a veces ellos saben más de Biblia que los mismos cristianos. Y quisiera que no, que los cristianos no están bien. Por eso engañan a la gente. Y le dicen, mire, vamos a hacer un estudio bíblico. Y lo cogen a usted y le dan 10 vueltas por la Biblia. Y nosotros no sabemos abrir a dónde dar de respuesta. ¿Y qué decir de los unitarios? ¿O qué decir de la falsa
llamada ciencia o el gnosticismo moderno, que ahora se ha pintado de rosado diciendo somos gnósticos cristianos, los adventistas y todas las sectas que hoy pululan, porque el Señor dijo, al final de los tiempos vendrán muchos engañadores. La semana pasada me hablaron de un modernísimo engaño. ¿Cómo es que se llama, Juan, el modernísimo engaño? Es algo como, ¿cómo se dice? Living room. Living room se llama ese lugar por allá en el poblado. Es como un lugar para ir a descansar, un lugar chévere. No es una iglesia, es una congregación de gente con intereses comunes, con un tipo de espiritualidad. Y no hay pastor, para que pastores no se necesitan, más bien un líder, una persona allí, un conferencista o conferenciante. Wow, suena muy bonito, pero es un engaño. Conocemos a Cristo para refutar los engaños. Entonces, mira cómo a veces los engañadores conocen más de Cristo que nosotros. Es por eso que nosotros debemos conocer más y más a Cristo, para no ser engañados por los engañadores, porque ellos sí hacen un estudio previo para venir a engañar a los verdaderos cristianos, si pudieran, dice el Señor. Ahora, mira que ellos conocían a Cristo y a pesar de eso lo tientan. Pero esto es causa de su condenación, de una mayor condenación, porque ellos, en vez de conociendo a Cristo, en vez de obedecerle, usan su conocimiento para lisonjearle y hacerle caer en el engaño. Y esta es una actitud permanente del diablo en contra de los hijos de Dios. Su treta no ha cambiado por siglos. Él sigue haciendo lo mismo. Aquellos engañadores vinieron al Señor con lisonjas. Lo lisonjearon, pretendiendo que con esas lisonjas el Señor iba a caer. Mira, ¿por qué le enviaron jóvenes? ¿Recuerdan ese amor que el Señor tiene por los jóvenes, por esos jóvenes, por sus discípulos? Y le envía nuevos discípulos porque ellos saben que el Señor quiere enseñar la verdad a esos discípulos. Por eso le envían jóvenes. Eso, la historia no está escrita ahí por casualidad, ¿no? Es que las cosas tenían, la trampa estuvo bien fraguada para que el Señor Jesús cayera. Y ellos pusieron cara de muy santurrones. Ay, Señor, tú eres tan sabio, eres tan recto, tú sí nos vas a dar tu opinión. Cualquiera cae en esas trampas. Las lisonjas son una de las viejas trampas del enemigo. Generalmente el enemigo nos trae lisonjas cuando nos va a hacer pecar. Ay, tú tan buen cristiano, pero pobrecito, no te diviertes. Los cristianos andan amargados, no van a fiestas, no toman trago, tomate uno y verás lo bueno que es disfrutar de la vida y emborracharte, ir a fiestas. Hombre, tú tan buen mozo, tú tan elegante, tan bien parecido, tan inteligente. Y esa mujer que tú tienes no te dan ni los tobillos y dices que cristiano. No, pegate una carita al aire. Yo te puedo hacer feliz, dice la muchacha. Lisonjas para que el cristiano caiga. Lisonjas para el pastor. Pastor, ¿cómo sabes tanto? Eres un pastor adelantado. ¿Para qué necesitas estudiar más, pastor? ¿Por qué te vas toda una semana a un retiro para aprender? Tú ya sabes mucho. No, quédate aquí. Lisonjas. Pero mucho cuidado cuando tú también le haces lisonjas a otros.
porque podrías estar cayendo como un instrumento de los enemigos de Cristo, para que otros caigan. Cuidado con las lisonjas, es la advertencia que nos hace esta porción de la palabra. Cuidado con dar o con recibir las lisonjas. Cuando haya lisonjas, alerta, bombillo rojo, no sigas adelante. Peligrosas que son las lisonjas. Pero viene el extremo de la tentación. Aquí está la trampa. Ya la trampa fue fraguada, la trampa fue expuesta y ahora la trampa es puesta. Una frase sencilla: danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Tú qué dices? ¿Qué nos aconsejas? ¿Cuál es tu opinión? La trampa consistía en que Jesús diera su opinión personal. Ellos querían saber: ¿qué opinas, Señor? Ellos no querían saber los principios del reino. Ellos reconocieron que el Señor Jesús era maestro, pero no les importaba la enseñanza del maestro, la enseñanza de los principios del reino. Ellos querían saber su opinión. Y la trampa trae su veneno. ¿Por qué? Porque si el Señor Jesucristo dice que sí, que está permitido, que está bien pagar los impuestos al César, inmediatamente todo el pueblo se iba en contra de él. Porque el pueblo odiaba al César, el pueblo odiaba al Imperio Romano, el pueblo quería ser libre. Pero si decía que no, ¿quiénes estaban allí con los jóvenes? ¿Los qué? Los herodianos. ¿Y los herodianos qué hacían? Todos se lo soplaban a Herodes y todos se lo soplaban a la guardia romana. Y si el Señor llegaba y decía: no es lícito pagar los impuestos del templo, se irían todos en manada allá a donde Pilatos y le dirían: miren, hay uno dentro de nosotros, un tal Jesús. Ese tal Jesús está amotinando al pueblo, está haciendo una conspiración contra el emperador, contra el César Tiberio. Él dice que no se paguen los impuestos. ¿Y que diría inmediatamente Poncio Pilatos? ¡Arréstenlo! ¡Tráiganmelo! ¡Hay que ejecutarlo! Está haciendo una azonada contra el Imperio Romano, contra el César Tiberio. No, con cara gano yo, con sello pierdes tú. No tenía otra salida el Señor. Sin embargo, aunque esa trampita iba bien planeada, aunque tenía toda la sutileza del caso, ellos no alcanzaban a reconocer el poder y la sabiduría del Señor para responderles. Y este es el segundo aspecto del relato: la maravillosa respuesta del rey. Versículo 18 al 22. Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Del César, le respondieron. Pues entonces denle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. En la respuesta del Señor Jesús también vemos sus atributos divinos. Aquí nos muestra el Señor Jesús quién es el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí les muestra el Señor Jesús a ellos quién es el Cristo, el Mesías. ¿Por qué? Porque Él conoce sus corazones. A pesar de que vienen con Isaías: oh maestro, sabemos que tú eres, tú eres un duro, un sabio, un santo. Él sabía que eran hipócritas. Él podía descubrir su corazón pecaminoso. ¿Quién puede mirar el corazón del hombre? Solo Dios. Solo Dios. A veces nosotros hemos tenido, aquí nos ha pasado que tenemos un muy amigo, esos nuevos amigos, ¿no? Ahora tenemos nuevos amigos, un nuevo mejor amigo, se dice. Ay, esos amigos que salen, los amigotes. No, la solución a todo. Pero resulta siendo lo más hipócrita. Y después nos sentamos a llorar: ay, ¿por qué me engañaron de esa forma? Pero el Señor Jesús lo reconoció al instante. En su omnisciencia, Él conocía su corazón malvado, Él conocía sus intenciones tramposas. Y con autoridad le responde: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas?
Ahora vemos el atributo de la soberanía de Dios, de su autoridad. Con su autoridad, con su soberanía, le desenmascara en su pecado. Con sabiduría de lo alto le responde con un principio divino. Le responde con la palabra de todos los siglos, diciéndoles: ustedes son imagen de Dios. Ustedes son imagen de Dios. Versículo 19 dice: muéstrenme la moneda para el impuesto, y se la enseñaron. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción?, les preguntó. Bueno, la moneda para el impuesto era una moneda que se acuñaba y se entregaba por todo el imperio romano para que el pueblo, en cada nación, en cada diferente sistema económico, comprara la moneda pagando el precio, pues la tasa de cambio y lógico que las ganancias que ganaban los cambistas. Y entonces ellos podían comprar la moneda, y cuando vinieron los recaudadores de impuestos, ellos ponían la moneda del César. Era la moneda especial para poder jugar. No se podía poner cualquier moneda, tenía que ser la que el César había mandado acuñar. En esta ocasión llevaba la efigie del César, allí la efigie del César en un sillón, en un sofá, recostado con su corona de laurel, con su manto, frente a Roma, frente a los edificios romanos. ¡Wow! Entonces había que dar esa moneda, era el tributo al César. Y cuando el Señor les dice: muéstrenme la moneda del César, muéstrenme la moneda para pagar el impuesto, y ellos le enseñaron, le mostraron la moneda. Y esa moneda, como tenía la figura del César, los detractores del Señor, los adversarios del Señor dijeron: cayó. Ahora sí que cayó. Ha caído. La moneda tiene la imagen del César. Ahora el Señor, el maestro, va a coger la moneda y va a empezar a hablar despectivamente del emperador. Y si habla despectivamente del emperador, miren, ahí están los herodianos. Y se lo llevan. Y se nos acabó nuestro problemita. Entonces, estaba una trampa allí, estaba una forma. Ellos dijeron: bueno, pero ¿y si no cogía la moneda y empezaba a hablar mal del César? Sino que les decía: bueno, sí, hay que pagar el impuesto. Cayó. ¿Por qué? Porque en la moneda se llevaba la imagen del César. Y si él le decía al pueblo: mira, hay que pagar el impuesto porque hay que pagar el tributo al César, ellos dirían: estás violando el segundo mandamiento de la ley de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces caían y lo juzgarían, y nadie más le seguiría. La gente se enojaría con aquel rabí. De nuevo, con cada gano y otro, ellos eres tú. Ahora, como hombres mundanos, ellos pensaban en las cosas del mundo, pero el rey eterno piensa en las cosas del reino de Dios. ¿A qué reino pertenecen los impuestos terrenales? A la nación que los demanda. Por eso un nacional debe pagar los impuestos de su nación, porque así se gobierna el mundo. En otras palabras, el Señor les dijo: miren, el que tiene arraigos en el mundo debe pagar lo que el mundo le impone, para que ustedes no tengan que pagar el impuesto del mundo. Es menester que ustedes no tengan arraigos en el mundo. Eso es prácticamente la respuesta del Señor cuando Él les dice: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Pues deben al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. La pregunta es humana. La pregunta de los fariseos, aquellos herodianos y jóvenes discípulos de los fariseos, era humana. Es una pregunta del reino del mundo. Y para ellos sí era una disyuntiva, para los judíos era una disyuntiva. ¿Quién gobierna
gobierna este sistema en el que vivimos? Como creyentes, ¿debemos someternos a las leyes del rey de este mundo o debemos ser radicales rechazando? ¿Debe el radicalismo religioso oponerse a toda forma de gobierno del mundo y alzarse por lo menos en desobediencia civil? Eso es lo que existe hoy en día también. Allá en los años 60 surgió un movimiento que se llamó la teología de la liberación, la cual está surgiendo en estos momentos. Cristianos y aún reformados que están a favor del socialismo y del comunismo moderno, de este movimiento político que según ellos tiene origen cristiano y la idea es repartir las riquezas entre todos. Bueno, pues yo no veo en ninguna parte de la Biblia que el Señor está repartiendo riquezas por igual a todos. Las riquezas, conforme lo dice la Biblia, son fruto del trabajo, no de que a mí me entreguen y me den riquezas. Pero hoy ha surgido eso. Y por allá en los años 60, no sé si ustedes oyeron aquí en Colombia al famoso cura Camilo, que fue guerrillero del ELN. Ese famoso cura Camilo era un precursor de la teología de la liberación en Latinoamérica. Y la teología de la liberación dice: tenemos que avanzar el reino y tenemos que poner el reino en la vida de la gente, aunque haya que matar a otros. Pero el reino de la justicia y de la paz social debe venir. Ellos siempre hablan de un evangelio social. Pero yo quiero preguntarles, hermanos, ¿dónde está en la Biblia el evangelio social? Yo no lo veo por ninguna parte. En la Biblia vemos el evangelio del reino de Dios. No vemos nada social. Allí vemos a Dios reinando. Y todo el que viene al gobierno del rey es amado por el rey, guardado por el rey, bendecido por el rey, provisto por el rey, guiado por el rey. ¿Ven? No vemos por ningún lado una teología social. No, es que Jesucristo hizo obra social. En cierta forma sí. Hizo algunas obras de misericordia con la comunidad de la gente de esa época, pero jamás arremetió contra Herodes para tumbarlo, jamás hizo desobediencia civil. Y cuando ahora les dice de quién es esta figura, les está diciendo: miren, páguenle al dueño de la moneda lo que es de él, dénsela, le pertenece a él. No se queden con nada de los reinos de este mundo. El versículo 22 dice: al oír esto, se quedaron asombrados, y así que lo dejaron y se fueron. Para ellos, la acertada respuesta del Señor les causa asombro. Nunca pensaron que el Señor les respondiera con tanta sabiduría y tanta lógica. En realidad, por lo tramposo que era la pregunta, y lo compleja. Pero el rey responde con la sencillez de los principios del reino. La respuesta no se dirige a quién se deben pagar los impuestos, se dirige a quién gobierna tu vida. Recordamos que para vivir el reino de Dios implica morir al reino del mundo. Esto no significa que debamos rechazar las leyes del mundo, pues aunque no somos del mundo, vivimos en el mundo y el Señor nos da la orden de obedecer las leyes del mundo, en cuanto éstas no contradigan los principios del reino de Dios. El que vive para el reino de Dios fácilmente discierne la voluntad de Dios, y por estar sometido a las leyes del reino de Dios fácilmente va a cumplir las leyes del mundo. Pero es el hombre rebelde, el falso cristiano, el que no quiere el gobierno de Dios, el que también se niega a cumplir con las leyes del mundo. La respuesta del Señor a los que vinieron a tenderles la trampa también está llena de la gracia y de la misericordia del Rey compasivo, pues les dice: entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La imagen y la inscripción de la moneda del tributo debían dársela a su dueño, el César. Pero ustedes, ¿qué imagen portan? La palabra de Dios dice: ustedes son imagen de Dios. Por tanto, ustedes pertenecen a Dios y se deben a Dios. Paguen el impuesto mundanal al César, pero entreguen sus vidas a Dios en fe, en arrepentimiento, en adoración, en servicio y obediencia. ¿Saben que para los judíos no era
era extraño saber que ellos eran imagen de Dios. Ellos sabían que eran imagen de Dios. Ellos leían la Torah frecuentemente. Y en la Torah al principio dice que creó Dios al hombre en su imagen y semejanza. Ellos sabían que eran imagen y semejanza de Dios. Pero no sabían cómo ser, cómo representar esa imagen de Dios. Bueno, entreguen su vida a Dios en fe y en arrepentimiento. La moneda, teniendo la efigie del emperador Tiberio, quien se había proclamado Dios y demandaba adoración de todo el mundo, que en esa época gobernaba Roma, que era gran parte del mundo. Era, creo que una cuarta parte del mundo actual. Para esa época era más de la mitad del mundo conocido. Entonces él se había proclamado Dios. Y cuando Jesús les dice, denle la moneda al César y a Dios lo que le pertenece a Dios, está rechazando públicamente la pretensión del César de ser Dios. Y el darle su moneda de tributo no era un acto de adoración al César. Al hombre no se le puede dar adoración como a Dios. Por ello les dice, denle la moneda al César porque a él le pertenece. Pero a Dios, denle su vida, todo su ser, porque a él le pertenece. Y este mensaje que el Señor Jesús dio a hacer un milagro es el mismo hoy en día. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Han pasado 2000 años desde que sucedió esto. Pero estamos viviendo una iglesia que, siendo la imagen de Dios, tiene fuertes arraigos al mundo. Una iglesia que todavía pretende adorar a los dioses, a los emperadores del mundo, y a la vez a Dios, del cual llevamos su imagen. A veces somos una iglesia farisaica que todavía pretende ponerle trampa al rey, poniendo en duda su soberanía, su reino, su palabra, sus ordenanzas. Frecuentemente tenemos que luchar con nuestras preguntas al Rey Jesús, porque resultan ser trampas. A mí me vienen frecuentemente, hermanos, y mira, fíjate cuando tú dices, ¿esto está bien o está mal? Pastor, ¿está bien trabajar el domingo? ¿Está bien darle limosna a un pobrecito? ¿Está bien o está mal hacer esto o lo otro? ¿Está bien o está mal desayunar antes del culto? Me parece estar oyendo a estos fariseos tramposos. Esa no es la pregunta. Ellos querían saber la opinión. Y a veces nosotros simplemente queremos saber la opinión de la palabra, la opinión de Dios. Le preguntan a uno, pastor, ¿está bien que una pareja se divorcie? ¿O está mal? Si le digo que bien, me van a decir, pero pastor, es que el marido le pega a la mujer y la medio mata. Pues, ¿cómo va a ser así? Y si le digo que está, si le digo que está mal, dice, pero ¿cómo? Si es que hay violencia intrafamiliar, hay abuso sexual, el marido es homosexual. Y si le digo que está bien, entonces dice, oiga, pero usted avala la maldad de los hombres. ¿Por qué divorciarse? ¿Por qué separar lo que Dios ha unido? Siempre hay tentaciones de este tipo de preguntas. ¿En dónde está la respuesta? ¿Cuál es el principio del reino? ¿Recuerdan cuando vimos la pregunta de que si es lícito divorciarse o no? ¿Con qué respondió el Señor Jesús? Con el principio del reino de Dios. Hermanos, acostumbrémonos a consultar cuál es el principio del reino de Dios. Señor, ¿cuál es tu principio? Porque a veces condenamos a un hermano porque no vino el domingo. A veces condenamos a un hermano porque no asiste los martes a la oración. Pero yo te pregunto, ¿está bien que venga el hermano? ¿Tú eres capaz de pagarle el transporte y de que él no trabaje para que él pueda estar involucrado en la iglesia? Pues no, porque ese no es mi deber. Bueno, entonces ¿por qué no te vas al principio del reino? Tú adora al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Comprende con amor a tu hermano y enséñale con amor a tu hermano.
los principios del reino. Y podríamos pasar los días enteros discutiendo todas esas inquietudes que tenemos y hacemos preguntas farisaicas. ¿Está permitido o no está permitido? ¿Está bien hecho o no está bien hecho? El Señor Jesús responde con los principios del reino. ¿Cuál es el principio del reino allí? Tú eres imagen de Dios. Adora al Señor tu Dios. Y de resto, desarráigate de este mundo. Debemos luchar con nuestras preguntas al Rey Jesús, porque muchas veces resultan ser trampas. No para el Señor, porque Él no cae en la trampa. Estas trampas son para nuestro corazón todavía arraigado en el mundo. Y debemos rogar al Señor para que Él nos limpie el corazón de esos arraigos del mundo y que ponga en nosotros un corazón arraigado al reino de Dios. Un corazón que comprenda que somos imagen de Dios y un corazón que se someta a los principios del reino. Por eso debemos conocer los principios del reino. A veces nos convertimos en legalistas. Y gracias a Dios porque el hermano Mauricio está enseñando sobre la ley de Dios, no bajo las circunstancias morales y no bajo las reglas farisaicas, sino lo está enseñando bajo los principios del reino. Amén. Por eso cuando hablamos de que si el primer mandamiento comienza con yo soy el Señor tu Dios, o no te harás imagen y semejanza. ¿Cuál es el principio para no hacerse imagen y semejanza? Que el Señor sea nuestro Dios. ¿Cuál es el principio para no robar? Pues que demos gracias al Señor por lo que Él nos ha dado y no codiciemos lo que otro tiene. Así de sencillo. ¿Cuál es el principio para no fornicar, para no adulterar en nuestro matrimonio? Pues sencillo, que nuestro matrimonio es imagen del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Pues muy sencillo, que nuestro matrimonio es puro, por lo tanto nosotros debemos ser puros. No se trata de no fornicar. ¿Qué puedo ver yo? ¿Puedo ver una novelita? No, pero es que yo estoy viendo ahí en el Facebook y de pronto le di clic y salió una muchacha en bikini. Y le di otro clic y ya salió sin medio bikini. Y le doy otro y ahí me quedé. Pero ¿es eso fornicación? No, es unas simples foticos. Hace algunos años, cuando era joven, en las zapaterías, en los talleres de mecánica, creo que todavía algunos talleres de mecánica, uno llegaba y lo primero que entraba, encontraba a la chica costeña o a la chica póker o a la chica pilsen, ¿no? Que es lo que toman los mecánicos, ¿no? Ahí la muchacha allí así toda medio desnuda. Y entonces llegaba un moralista y decía, eso es pornografía. Pero si llegaba a la casa de una persona rica, yo lo viví, llegaba a la casa de una persona rica y en la sala de su casa encontraba un desnudo de un autor famoso, de un artista famoso, eso es arte. ¿Por qué no es pornografía y lo otro es arte? Porque no hay principios de Dios. Y nosotros nos basamos en los principios. El asunto no es bueno tener un cuadro de fulano, de tal artista renombrado, es una mujer desnuda, no importa, es que es de fulano de tal, de Rodríguez, del famoso artista Rodríguez, que pintó allí la obra magistral, y yo la tengo en mi casa. ¡Wow! Igual es pornografía, pues igual es una mujer desnuda. El Señor dice, no verás la desnudez de tu prójimo. Igual te va a llevar a una codicia sexual. Igual. ¿Por qué tenemos que hacer esas diferencias? Porque no conocemos los principios del reino. El principio del reino dice que debemos guardarnos moralmente, guardar nuestros ojos, de ver lo que nos corresponde, de oír lo que nos corresponde. Esos son los principios del reino. Vivir una vida santificada, una vida apartada para el Señor. ¿Amén? Amén. Entonces que el Señor nos ayude a no ser como esos fariseos, traicioneros y engañadores que hacen preguntas simplemente para hacer caer en tentación. Que el Señor nos guarde de ello. Que a Dios nuestro Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Ese es el principio de todo.
El principio y el fin de todo es a Dios sea la gloria. Pero especialmente que a Dios sea la gloria en su iglesia. A Dios sea la gloria por el pueblo redimido. Porque tenemos más que razones. Tenemos principios para darle la gloria a Dios. Y que la iglesia bíblica Ríos de Gracia sea esa iglesia que porta la imagen de Dios y que se somete a su reino. Amén. Gracias, Señor, por esta mañana, porque considerando la dificultad de este texto para exponer, tú me diste sabiduría, Señor, y te suplico que nos des a todos la sabiduría de conocer los principios del reino, de poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo divino y lo humano, entre lo espiritual y lo carnal, Señor. Que cuando acudamos a ti, no acudamos como curiosos, como aquellos curiosos que dijeron nos gustaría saber tu opinión, sino que acudamos como siervos, que acudamos como hijos del reino, súbditos del reino, diciendo, Señor, ¿cuál es tu ordenanza? ¿Cuál es tu principio? Y lo obedeceremos. Así sea, Señor. Derrama tu gracia sobre nosotros y obra misericordia sobre aquellos que no te han conocido, porque divagan entre el bien y el mal y serán absorbidos como los engañadores fariseos. Y en el nombre de Cristo suplicamos salvación para aquellos que aún no te conocen, para que tu gloria sea vista en medio de tu iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén.